Y espero que se esté grabando, sí. Ya entró Mijaíl. Bien. Entonces, lo vamos a compartir. Entramos al balance. Entramos a este también. Bueno, ¿alguna duda que tuvieran, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, fíjense, yo hoy me levanté a hacer este programa. Sobre este programa ustedes van a dar el examen. Entonces, ya tanto tiempo que no veía este cálculo, me había olvidado bastante. Pero aquí está bien explicadito, ¿ya? Entonces, fíjense, ya les mostré al inicio de hacer rápido una retroalimentación. Les decía de que se quiere fabricar una bolsa, yo puedo cambiarle las dimensiones acá, ¿ya? Ya les mostré en una carpeta que tenía las variedades de bolsas que esa empresa contrató. Y bueno, esta es con una empresa arrocera, el ancho y el largo útil es esta, pero como se pierde en el doblez, entonces si el tipo de costura va a ser de fondo, se considera 4 centímetros adicionales al largo útil. Si fuera de costura recta 7, yo puedo darlas a ustedes, acá en el enunciado decirle de que la bolsa tendrá como característica un tipo de costura recta. Entonces ustedes de entrada tienen que considerar un adicional de 7. Entonces, de forma estimativa, nosotros calculamos el área que va a tener la bolsa, viene a ser el largo por el ancho por 2 veces, pero consideramos el largo útil, el largo de corte, por decir, ¿ya? Considerando este adicional. En base a ello, se determina, se asume ya de que en este caso la empresa ya tiene los pesos establecidos. Ya es lógico que esto puede variar en más o menos 0,5 gramos. Habíamos visto de que eso estipula la norma boliviana, un porcentaje de error hacia arriba y hacia abajo de 0,5 gramos. Entonces determinamos el gramaje, ¿ya? Ese gramaje nos indica que por metro cuadrado hay, o sea, tenemos en masa de material 79 gramos. Eso es lo que debe entenderse. Bien, la otra forma ya de contrastar, ya para determinar en realidad de cuál va a ser el tenier que va a tener la bolsa, entonces se usa esta otra fórmula en la cual ya considera el peso del hilo. Y acá, si es de costura recta, se considera de que el peso del hilo empleado es de 0,5 gramos. Aquí parece ser que ellos ya han estandarizado, porque 0,5 gramos es difícil de determinar. ¿No? Agarrar un pedazo de hilo, meterlo a una balanza, tiene que ser una balanza de precisión. Pero me imagino que ya eso está estandarizado. Si es de el tipo de hilo de costura recta, se considera un peso de 1,5, y si es con overloop, ¿ya? Entonces se tiene que considerar el peso de 2,5 gramos. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado en el enunciado. Acá, de la norma boliviana que les mostraba ayer, ya el título tenía el peso o masa que hay, si es en denier, en 9.000 metros de hilo. Si es en unidades TEC, en 1.000 metros de hilo. Lógicamente, agarran 9.000 litros de hilo, ya lo pesan, y eso define el título. Bien, generalmente parece ser de que acá en esta empresa han estandarizado respecto a un título de 800 denier, ¿ya?
es decir, 800 gramos que hay contenidos en 9000 metros de la cinta que ellos preparan, ya de polipropileno que vimos, ¿ya? Ahora, dependiendo el ancho del hilo, ¿ya? Se considera un ancho de hilo de 3 milímetros y se establece de que el número de cintas que va a tener, en este caso, digamos, ese material o tela de polipropileno van a ser de 40 cintas, ¿ya? Contenidas. Consiguientemente, este valor de acá puede variar. ¿En función de qué? Puede variar en función de que si usamos un ancho de hilo más grueso, lógicamente que el número de cintas puede variar, ¿ya? Esto de acá he procurado saber si ya tienen estandarizado, pero estos son datos, podemos decir, de que han sido determinados por la empresa, ¿ya? Y bueno, procuré llegar a ver si existía alguna fórmula, pero no encontré ninguna relación. Si nos vamos acá, por ejemplo, esto es lo que la empresa Telares Santa Cruz tiene ya, podemos decir, estandarizado. Si van a usar o van a producir una bolsa cuyo diámetro o ancho de hilo sea de 5 milímetros, ¿ya? Entonces, para 5 milímetros, fíjense acá, consideran estos valores. Es decir, de que materia prima, que es la resina de polipropileno, para 5, ¿ya? Se requiere 5 litros, porque el litro expresado en litros. ¿Está claro, estoy jóvenes? ¿Ya? Entonces, el antifibrillante, eh, para, para un diámetro, un ancho de hilo de 5, se va a usar 200 ml. El Master Batch, que es el colorante que tiene ese componente, se requiere 150 ml. Y de material reciclado esta cantidad, ¿ya? O sea, fíjense estos valores de acá. Tuve la suerte yo de que mi alumna, que era la que hacía los balances, mucha experiencia en esto, Nelly se llamaba, esta chica tenía un cargo muy bonito ahí. Bueno, después estudió ingeniería industrial en Utepsa y tenía un cargo muy bueno y dominaba esto muy bien. ¿Por qué? Porque ya esto estaba tabulado, había que saber interpretar y llegar a la importancia que tienen los balances de materia. Bueno, y después, lógicamente que ellos ya deben tener estandarizados los tamaños, de acuerdo a las bolsas de sus clientes, ¿no? Entonces, pues les digo de que acá en este balance en masa, ya, se considera un número de cintas de 40. Con ello se determina la densidad, que son 40 cintas en 10 centímetros de tejido, que expresado en metros nos da 400. Esto me permite determinar el gramaje que debo considerar en la tela de polipropileno. Entonces uso esta fórmula, ¿ya? Se considera el factor de elongación que está en función a esto, esta ecuación, ¿ya? El ancho de la cinta, que es A, el espesor de la cinta, el ancho del hilo, ya habíamos dicho que es de 3 milímetros, y el espesor, ¿ya? Se considera de 50 micrones, el espesor. Bien, ese espesor ya lo tenemos acá. Nos permite determinar el factor de elongación, ¿ya? Está dentro de los valores de 20 a 30% que dice la norma boliviana respecto a las bolsas de polipropileno y me genera este valor. Entonces, ¿será que este valor guarda relación con el empírico? Bien, entonces si yo le puse 800 como estaba considerado ahí,
no me dio un valor bajo. Si yo le pongo 853.5, posiblemente se aproxime a 79.06. Y eso rebota en una comparación de cálculos, ¿no? Acá 79.12 y aquí 79.06. ¿Ya? Entonces, más o menos, podemos decir de que sería ese el tenier que va a tener la tela de polipropileno. ¿Ya? Acá ya se aproxima 79.06 arriba y acá 79.07. Bien. La cantidad de bolsas que se va a entregar son 10.000. Pero habíamos considerado de que en este proceso ya se tiene un rendimiento, considerando las pérdidas que se dan en cada una de estas etapas, ya se tiene un rendimiento del 90. Podemos jugar acá, ¿no? Si en realidad, por ejemplo, estos son valores estimativos que yo estimo, pero ¿cómo se puede considerar en un balance de rendimiento real? En función a la cantidad de materia prima y cuántas bolsas producen, y se lo considera el peso, y ahí se determina en forma real. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, yo estoy asumiendo, puede ser que acá las pérdidas sean 4 y el rendimiento sea el 91%. Mientras menor sean las pérdidas, lógicamente que se tiene mayor productividad. Consiguientemente, para producir 10.000 bolsas, si el rendimiento es el 91, este de acá, yo debo producir casi 11.000 bolsas. ¿Listo? Ahora, esas 11.000 bolsas aproximadamente, multiplicado por el gramaje, ¿ya? Me implica esta cantidad en gramos y esto en kilos. Consiguientemente, para determinar las materias primas que voy a utilizar acá, ¿ya? Con lo cual vamos a terminar este balance, ¿ya? Entonces, fíjense, estos ya son datos dependiendo, lógicamente, de la marca de la materia prima, de tal manera que su densidad en este caso, del polipropileno virgen, su densidad es esta. El antifibrilante, que es un material orgánico que tiene algunos componentes que le dan la coloración, su densidad es alta, es pesado. Y no, el antifibrilante evita que se hagan las hilachas, por decir. Y el Master Batch es el que confiere el color. Pero también se puede reciclar de esas bolsas que la gente desecha, ¿ya? Para abaratar costos de producción. Entonces, para un ancho de hilo de 3, que es esto de acá, ¿ya? Significaría 7 litros de materia prima, antifibrilante 275 ml, 25 ml de Master Batch y reciclado 1400. ¿Ya? El reciclado, parece que estoy mal acá. A ver. Ah, es esto de acá, sí. Bueno, estos son valores que, digamos, esta empresa ha estandarizado. Consiguientemente, ¿ya? La densidad, ¿ya? Es que está en centímetros cúbicos. Entonces, si aquí yo tengo 7 litros expresados en centímetros cúbicos es 1000, multiplicado por la densidad me da la masa. Entonces, acá la masa ya viene a ser estos 7 litros multiplicado por 1000, se transforma en centímetros cúbicos, multiplicado por la densidad me permite determinar la masa. Fíjense que esto de acá está estandarizado en función a qué. Está estandarizado en función a los datos obtenidos en el proceso de producción. Es por eso de que ahí yo estoy usando esta tabla, ¿ya? Bueno, entonces fíjense de que establece esta dosificación que al final de cuentas estos 5065 gramos en kilos representa 5 kilos, ¿ya? Entonces, esto es en gramos, que aproximadamente esto dividido entre 1000
viene a ser 5,65 gramos. ¿Qué nos indica esto? De que el porcentaje en peso de cada uno de estos componentes para un lote de producción de 5,067 gramos, que es lo que ellos han determinado de forma empírica, se constituye en la forma en que ellos establecen la determinación de la composición de los materiales e insumos que van a usar, más que todo de las materias primas que van a usar en el proceso. ¿Listo? Esto está en kilogramos. ¿Cómo podemos entender esto? De que el 78% viene a ser de resina. Del antifibrilante, el 6,66, el master batch es poquito lo que se usa. Y el reciclado en gramos es esto de acá. Entonces, para determinar estos componentes, ya, acá, podemos hacer lo siguiente. Yo necesito de esta materia prima esta cantidad expresado en kilos, esto expresado en gramos, ¿no es cierto? Bien, podemos hacer lo siguiente. Lo que yo necesito en peso para la producción es esta de acá, en kilos. ¿Cuánto voy a necesitar de polipropileno virgen? Entonces multiplico este porcentaje por la masa total que implica esa mezcla y me da este valor. Y así sucesivamente para los demás componentes. ¿Ya? Entonces ya estoy estableciendo en mi balance masa, ¿ya? Cuánto voy a necesitar de materiales e insumos para producir esas 10.000 bolsas. Entonces, esto de acá, lo que ustedes ven, ¿ya? Es lo que me permite establecer en este balance de masa la composición de las cuales yo voy a necesitar en este proceso. Entonces, aquí le vamos a poner KG o materia prima expresados en kilogramos. ¿Listo? Bien. Aquí ya tenemos nuestro balance de masa, ya expresado en kilo. Tenemos todavía tiempito. Y en este caso hemos determinado la componente que necesitamos en este sistema de producción para esto de acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos establecer aquí en nuestro diagrama de bloque? Para establecer en nuestro diagrama de bloque, ¿ya? Vamos a copiar esto mismo acá abajo. ¿Ya? Aquí. Entonces, el 100% para nosotros viene a ser esta cantidad. ¿Ya? Lógicamente que acá puedo hacer una flechita y anotar cada uno de los componentes que ingresan. ¿Listo? Acá es esto de valor. ¿Ya? KG de materia prima. ¿Ya? De acá se perdió el 4%. Consiguientemente, ¿ya? Esto lo puedo estimar de esta forma. Esto, por este valor que está acá arriba, lo enlazo, ¿ya? Y determinamos cuánto llega o se perdió ahí en este proceso, ¿ya? Y bien, acá tenemos esto. Esto es lo que pasa de material es decir, tenemos acá los hilos que entran a la tejedora. Acá se dio un porcentaje de pérdidas del 2%. Consiguientemente, igual. Ay, Dios mío, como están más ocupados, vienen a buscar.
aquí hay un porcentaje de pérdida del 2%. Entonces, esto lo enlazo acá. ¿Ya? Y esto es lo que se perdió en el proceso de tejido. ¿Listo? Bien. Aquí está como número o como porcentaje, lo vamos a llevar a número. Son 16 kilos. Acá viene a ser esta cantidad que viene a ser la tela de polipropileno. ¿Qué quiere? Dice que vaya a recoger pan. Y yo no quiero. Ya, un ratito, jóvenes, por favor, un ratito. Tiene más cuidado. ¿Ah? Un ratito, jóvenes, porfa. Cuando uno está más ocupado, aparece gente. Y ahora vienen a dejar plata y vienen a cobrar, eso es lo más triste. Abrimos, jóvenes. Ay, Dona, qué frío. Bueno, jóvenes, me quitaron la inspiración ahí afuera. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el 1% o el 1.5. Entonces, esto lo multiplico por lo que he hecho acá arriba. Aquí estamos. Y me va determinando, ¿no? Bien. Acá, número con 2 decimales. Y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a ver acá. Es el 1%. Este 1% es este de acá. Ahí tenemos el peso, correspondiente en peso de las pérdidas que se dan. Y ¿qué H? A ver. Ya. Listo. Bueno, ahí tenemos los kilos. Y esto es lo que nos da. ¿Ya? Nos da kilogramos de bolsa.
¿ya? Y de ahí lo podemos llevar a unidades, ¿no? Porque tenemos el gramaje, ahí una bolsa pesa 79, tanto, y nos va a dar las 10.000 bolsas. ¿Listo? Esto es lo que se efectúa el balance de masa para un sistema de producción para bolsas blancas. Si a mí me dijeran, por ejemplo, otro tipo de bolsa, que van a ser con colores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, para color blanco, color azul, color amarillo, bueno, aquí no tengo la formulación, sí, ¿ya? De color amarillo, parece que se ha borrado. De color verde sí hay. Bueno, posiblemente en mi hoja original sí las tenía. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso es lo que permite hacer un balance de masa. ¿Qué es lo que necesita conocer? Los conceptos de lo que es un título de Niel, lo que es factor de elongación, gramaje, densidad. Suficiente con ello para determinar, ¿no? Por ejemplo, acá son los proveedores que se determinó en su momento. Aquí es un balance que ya les mostré considerando la capacidad de los equipos. No, esto no es tan fundamental ahorita como la importancia que tiene este balance de masa. Esto de acá lo van a tener ustedes. Les voy a dar algunas formulaciones de otros y son ustedes los que en base a este programa van a hacer cálculos. ¿Listo? Con estos jóvenes he cumplido lo que viene a ser balance de masa para tejido. Antes que se me acabe el tiempo, tengo todavía 5 minutos. Voy a terminar esta exposición. Ya mañana entro a lo que es balance de cueros y voy a entrar a la unidad de oleaginosa y posiblemente el fin de semana ya tengan su primera evaluación. Bueno, jóvenes, vamos a entrar a lo último. De lo último tengo tiempo cabal. ¿Ya? De forma rápida, este es un trabajo de grado que asesoré a un muchacho que él solo se formó y trabajaba y estudiaba. De tal manera que ya han pasado más de 10 años, siempre cada 6 de junio se recuerda de mí. Bueno, jóvenes, este trabajo de grado, ya su finalidad era de que tenían un problema en su secador de sus tejidos. Conscientemente se hizo acá un aprovechamiento de las operaciones unitarias respecto a la unidad de secado. Para ello había que conocer qué es el secado, cómo se dan esos mecanismos de transferencia de calor para la eliminación de agua de los sólidos, en este caso de las fibras, su importancia que tiene, qué es lo que se debe evitar para evitar daños en el proceso de secado del material, no influir en forma negativa en sus propiedades del producto, y cada producto presenta curvas típicas que permiten determinar los tiempos de secado. Bueno, entonces esto es un análisis de hidrografía, ¿ya? Los métodos de secado por convección, radiación y otros que lamentablemente ya no lo tienen ustedes. Antes yo daba estos secados, ¿ya? Cómo se selecciona el equipo de secador. Este trabajo, este joven lo hizo, era muy bueno para investigar, entonces bajó información de las cuales yo nunca había visto en libros, de tal manera que respaldó bastante el trabajo de grado. Fíjense de que él desarrolló, porque él trabajó ahí, ya cómo se elaboraban en este caso, los materiales que ellos envían a La Paz. ¿Ya? Se inicia el proceso en la rompedora, en la cual, al igual como habíamos visto en el video de Santa Mónica Cotton, vienen así los materiales que se van a usar, entran en la rompedora, ¿ya? Es decir, de que ahí empiezan a efectuar la reducción de tamaño de esto, ya como se observa, y se efectúan a temperaturas altas.
¿ya? Esto es lo que se puede observar, ¿ya? Que es lo que ocurre en la rompedora, para llegar a obtener posteriormente lo que van a ser los hilos, ¿ya? Entonces, muy rápido. Ya. Fíjense, ahí está conectado a un sistema de alimentación de vapor en estos tanques. Me imagino que tiene alguna finalidad ahí que desconozco, ¿ya? Acá en esta vaporizadora, después entra la etapa de cocido, ¿ya? Y posteriormente viene al rebreaker, ¿ya? Que es esto de acá, ¿ya? El sistema de rodillos. Entonces hay una reducción de tamaño al proceso anterior, en el rebreaker, y ya después viene a un sistema de peines, donde se va a obtener, podemos decir, ya el material de lo que van a ser los hilos prácticamente de este tipo de fibra, ¿ya? Bien. Después del finisher, que es esto de acá, para mí el finisher tiene la finalidad de dar los diámetros de hilos que deben tener. Es lógico que puede haber un margen de error de más o menos, ¿ya? De tal manera que ese es el objetivo del finisher, lograr obtener una homogeneidad en los diámetros de hilo. Bien, después vemos de que este proceso se va a un sistema de rodillos. Es lo mismo que hemos visto allá en la producción de hilos de polipropileno. Se va a los conos o madejas, que es lo que yo usé ese término, ¿ya? Entonces, ahí se va dando lugar a la obtención de los conos, ¿ya? Y se va después de las coneras, ¿ya? Se va a esta línea donde se produce el madejado, podemos decir. Ya viene a ser lo que va a ser casi el producto final, pero ya con ciertas características en coloración y otros, ¿no? Pero lo va a ser usado para procesos de coloración, por decirlo, ¿ya? Entonces, después de ello, ya habíamos visto la obtención de las madejas, que son estas, ¿ya? Luego viene el proceso de teñido, ¿ya? Entonces acá se le da la coloración que van a tener las madejas de esa fibra, y de aquí pasa al secador de túnel, donde hay que eliminar las moléculas de agua, ya que son el resultado del proceso de teñido. Entonces, una vez que se eliminan las moléculas de agua en este secador, que este fue el rediseño que planteamos con ese estudiante, ya se tienen ya las madejas secas, que pasan al proceso de acabado, ya, y acá están las madejas secas. Este ya es la salida del secador, ya, y se tienen los conos, ¿no? Lo que yo tengo entendido de que esta empresa, sus productos se comercializan bastante en La Paz. No sé, a ver si se puede ver este video, ¿ves? No, no se puede ver. Bueno, con estos jóvenes hemos terminado la clase de hoy. Vamos a ver cuántos hay. ¿Quiénes se faltaron? Hay 16. Bueno, el día de ayer, John Harold Kilo Ortega me decía que no salía en Entré ayer y efectivamente 4 o 5 de ustedes todavía no me salen en la lista de asistencia. Ni tampoco me salen en el UPSNet. Yo lo que he hecho es habilitarlos porque los he puesto hasta el 2 de julio del mes de agosto. Espero que fíjense hoy día si está. La verdad que no sé a quién podemos reclamar, pero yo hice ayer de mi parte prolongando hasta el 2 de agosto su matriculación.